La primera persona que analizó la conexión entre la técnica del storytelling y lo que provoca en el espectador fue el filósofo griego Aristóteles hace más de 2300 años. Este estudio sobre la esencia del drama es la base de su libro La Poética. En este texto, Aristóteles plantea que con una cierta cantidad de técnicas de storytelling, la antigua tragedia podía brindar una especie de experiencia emocional en el espectador. La llamó oikeia hedone, o placer propio. El punto de partida es que la estructura de la trama tiene como fin último el brindar el placer propio. Cuanto más placer provoque una historia, mejor y más popular va a ser. En pocas palabras, este placer propio consiste en la compasión, el temor y la catarsis. Aristóteles define al temor como la anticipación del mal, una ansiedad y malestar provocados por la sensación de inminente peligro. Esta sensación tiene que ser lo suficientemente fuerte como para producir emoción. El temor es provocado por la expectativa de un desastre inminente. En el drama, esta amenaza está dirigida hacia el protagonista, pero si logramos identificarnos con su conflicto, logramos sentir tanto temor como piedad por él, a pesar de que estamos a salvo en una sala de cine. A su vez, la compasión o piedad aparecen a raíz de una imagen o idea de que algo malo va a sucederle a alguien que no lo merece. Este acontecimiento debe ser identificado como algo que puede pasarnos a nosotros mismos o a alguien que queremos. El temor y la compasión están emocionalmente interconectados. Aristóteles dice que las cosas que nos pasan a nosotros mismos nos generan temor, mientras que cuando le pasan a otro nos provocan compasión y la posibilidad de un peligro inminente son comunes a ambos sentimientos. Hoy en día utilizamos la palabra empatía o identificación para referirnos a la piedad o a la compasión. La identificación permite al público experimentar las mismas emociones que el personaje en el drama. Sin embargo, la empatía genera ansiedad en el espectador cuando sabe que el protagonista se está aproximando al peligro. La trama tiene que estar construida de forma tal que el espectador pueda sentir el peligro que enfrenta un personaje de ficción como si le estuviera pasando a él mismo. No es necesario que el personaje esté consciente de este peligro, pero sí el público debe saberlo para poder experimentar ese temor. La compasión y el temor aristotélicos tienen la misma función que la empatía, la identificación y el suspenso, y entre los tres crean compromiso. Cuanto más comprometido está el espectador, más placer se crea. Sin embargo, el público debe ser liberado del temor y la piedad para que se produzca la catarsis y de esta manera se llegue al placer propio. Hoy en día diríamos que la identificación y el suspenso son necesarios para que la catarsis nos produzca placer. Otra de las cosas que plantea Aristóteles es que una buena historia necesita de un héroe con valores morales y parecido a nosotros. Es decir, que tenga características que, en similares circunstancias, nosotros también tendríamos. Él o ella deviene víctima de un sufrimiento inmerecido. Entonces, el héroe actúa con el fin de lograr un objetivo importante y luego una serie de escenas confluyen en el logro de ese objetivo. La trama tiene que estar construida de manera tal que ese espectador sea consciente del peligro, los obstáculos y el objetivo de la acción. Así podrá anticipar la incertidumbre del éxito del objetivo. La incertidumbre, las amenazas y los obstáculos provocan el temor y el suspenso en el público como consecuencia de sus sentimientos de compasión y simpatía. La acción debe ser causal, los hechos deben sucederse unos a otros de manera lógica y creíble y deben ser apropiadas para poder alcanzar el objetivo. Esta acción tiene un principio, un medio y un final, lo que significa que hay una estructura de motivación, intención y objetivo. Si la trama es ilógica o poco creíble, no podrá producir compasión, temor y catarsis de forma efectiva. Cuando la acción se completa, el objetivo se alcanza y el personaje está contento o insatisfecho, el espectador, liberado del temor, siente satisfacción o tristeza respectivamente. La consecuencia de este alivio es el placer emocional. En resumen, una trama construida a partir de la teoría aristotélica produce una intensa empatía, identificación y suspenso. En la poética, Aristóteles establece que la función del relato trágico es despertar sentimientos de piedad y temor en el público y estos a su vez producen placer y catarsis. Es decir, que la trama es el principio y el alma de la tragedia. Aristóteles consideraba que una vez que podemos comprender la estructura de la trama, es posible entender exactamente cómo el drama afecta a la audiencia. Hoy en día podemos aplicar los principios de la teoría de Aristóteles para explicar la popularidad de ciertas historias, desentrañar los secretos de la industria del entretenimiento y podemos aplicar estos conceptos para crear historias nuevas. Si logramos entender cómo nos afectan las historias audiovisuales, tal vez podemos hacer con ellas lo mismo que hizo Aristóteles con la tragedia, o sea, descubrir cuáles son los elementos del formato de la historia que producen mayor placer y aprender cómo intensificarlas.
Existen innumerables ejemplos en el cine de ficción de películas que utilizan la estructura aristotélica para contar sus historias. Si quieren ver alguna película más actual, pueden ver Lady Bird o Parasite, que son buenos ejemplos de esto. Pero ahora me gustaría que analicemos otro tipo de video. Vamos a ver un video de una campaña política. Me interesa que veamos este video en particular porque muchas veces como guionistas o realizadores audiovisuales les va a pasar que les van a pedir hacer comerciales, videos institucionales, otro tipo de formatos que no necesariamente son una película o un cortometraje de ficción, pero me gustaría que pudieran aplicar todos los conceptos que estamos viendo de storytelling y los que vamos a ver después de guión en todos los videos que hagan de ahora en más. Van a ver cómo todas estas estrategias van a hacer que puedan contar mejores historias, incluso en los videos en los que se supone que no hay historias. Pero ahora vamos a ver cómo siempre hay una historia. Bueno, vamos a ver el video por partes y vamos a ir analizando punto por punto cuáles son los recursos de storytelling que utilizan para hacer este video. Supuestamente, las mujeres como yo no deben postularse para un cargo político. Yo no nací en una familia rica o poderosa. Mamá de Puerto Rico, papá del sur de Bronx. Nací en un lugar donde tu código postal determina tu destino. En esta primera parte podemos ver que hay una comunidad, en este caso la clase media baja neoyorquina, más específicamente las mujeres latinas, que están en peligro o viven un presente injusto. Mi nombre es Alexandria Ocasio-Cortez. Soy educadora, organizadora, neoyorquina trabajadora. Trabajé con futuras madres, como maestra y como mesera. En esta segunda parte podemos ver que hay una heroína que es llamada a la acción y comienza entonces un camino o viaje para salvar a esta comunidad, es decir, que tiene una acción para alcanzar un objetivo moralmente justo. Y entrar en la política no estaba en los planes. Pero después de 20 años de la misma representación política, tenemos que preguntarnos, ¿para quién está cambiando a Nueva York? Cada día se vuelve más difícil para las familias trabajadoras como la mía. Los costos de la renta aumentan, el seguro de salud cada vez cubre menos. Está claro que estos cambios no han sido para nosotros y merecemos un defensor integral. Es hora de luchar por un nuevo... En esta tercera parte vemos cómo la protagonista enfrenta peligros y dificultades que crean suspenso, es decir, que atraviesa una serie de obstáculos. Es hora de luchar por un Nueva York donde las familias trabajadoras pueden costearse. Es por eso que me estoy postulando para el Congreso de los Estados Unidos. Es hora de que reconozcamos que no todos los demócratas son iguales. Que un demócrata que acepta el dinero corporativo, las ganancias de la ejecución hipotecaria, que no vive aquí, enviva a sus hijos a nuestras escuelas, no toma nuestra agua ni respira nuestro aire, no nos puede representar. Enseñanza universitaria gratuita, una garantía federal de empleo, reformas a la justicia penal y un seguro médico comprobado y ampliado para todos, podemos hacerlo ahora. No toma 100 años para hacer esto. Toma valor político. Una Nueva York para el pueblo es posible. Es hora para una de las nuestras. Y finalmente regresa victoriosa con el alivio que trae felicidad a toda la comunidad y la seguridad de que se ha hecho justicia. Bueno, en este ejemplo pudimos ver claramente los elementos que Aristóteles consideraba fundamentales para una buena historia. Tenemos la identificación, tenemos el suspenso y el final feliz. Todas estas piezas, bien utilizadas, provocan en el espectador el placer propio típico del mito del héroe. Contar historias es compartir aspectos de la experiencia humana de una forma particular para tratar de llegar a una audiencia. El poder de la historia radica en que tiene la habilidad de conectar con las personas a nivel emocional. Se puede contar una historia sobre monstruos o la bolsa de Nueva York, pero es necesario dotarlas de algo que hable de tu propia vida y de cómo te sentís. Por ejemplo, ¿tenés miedo? ¿Te sentís solo? O sea, algo de tu propia experiencia va a hacer que la historia tome vida y no sea un mero recuento de anécdotas. Entonces, ¿por qué escribir sobre lo que conoces? Bueno, porque probablemente lo que te pasó a vos te hizo sentir de una manera particular.
Y lo que se busca cuando se cuenta una historia es lograr que el público se sienta de esa misma manera. En mi caso, la mayoría de mis historias se originan en experiencias personales y creo que lograrlo es clave para todo storyteller, porque eso hace que nuestras historias sean un poco más honestas. O sea, no se trata de tomar un conjunto de ideas y ponerlas una tras de la otra, eso no hace una historia. Se trata de pensar en nuestras experiencias y los momentos de nuestra vida que son trascendentales o si de pronto descubrimos o aprendemos algo que consideramos que es importante compartirlo con otros. Creo que de verdad esas son las mejores historias, porque significa que solo pudieron originarse en vos y a raíz de tu propia experiencia. Nadie más puede tener la misma visión que vos, porque no tuvieron la misma vida. No hay dos personas que hayan experimentado la vida de la misma manera, por lo que no hay dos personas que puedan contar la misma historia de igual modo. Pero entonces, ¿cómo identificamos qué es lo que te hace único? Un buen punto de partida puede ser hacerse la siguiente pregunta: ¿qué es verdaderamente importante para mí? Por ejemplo, de los proyectos en los que he trabajado, los que funcionaron mejor son los que fueron más importantes para mí a nivel personal. Porque los proyectos audiovisuales requieren mucho tiempo y mucho compromiso. Hay que estar convencido y realmente motivado para llevarlos adelante. Entonces es importante elegir una historia que nos apasione, que nos desvele por las noches y nos permita crecer. Para elegir una buena historia es muy importante que te expongas a la mayor cantidad de ideas posibles. Los libros, por ejemplo, suelen ser una gran fuente de inspiración para encontrar grandes historias. Y la lectura es la base fundacional del storytelling. Leer muchos libros probablemente hará que encuentres una buena historia para contar. También es útil ver muchas películas y series de distintos orígenes y géneros, escuchar música, visitar museos, leer las noticias, probar comida exótica y conocer gente nueva. Todo esto parece una obviedad, pero en la vorágine que vivimos hoy en día a veces es difícil encontrar el tiempo y el espacio para estas actividades que, a simple vista, están más relacionadas con el ocio. Pero la verdad es que si lo que queremos es contar buenas historias, cultivar nuestra creatividad es parte del trabajo y tenemos que aprender a hacernos el tiempo para hacerlo. Personalmente suelo inspirarme en sucesos de la realidad. Leo muchas notas periodísticas, ensayos, etc. También leo obras literarias que a veces me ayudan a encontrar una historia. A veces algo que veo o escucho dispara una idea. También tengo varios cuadernos donde voy anotando cosas que me parecen interesantes y que me pueden servir después para incorporar algún guión en el que estoy trabajando. Les voy a dar algunos ejemplos de cuáles fueron las fuentes de inspiración de algunos de mis proyectos. Por ejemplo, Tal vez la próxima es un cortometraje y está basado en una experiencia personal con una amiga. Si bien la historia y los personajes finalmente no tienen nada que ver con la realidad, esa experiencia me sirvió de punto de partida para crear este cortometraje. Última Noticia es un proyecto de largometraje en desarrollo. Está inspirado en mi experiencia trabajando en un canal de noticias y en algunos casos de femicidios que sucedieron en mi país en esa época. Y por último, Los Mariachis del Despecho, que es una serie de ficción que está inspirada en horas y horas de escuchar boleros mexicanos, donde la verdad que el desamor era más importante que el amor. Bueno, hasta acá hemos visto un montón de recursos que tienen que ver con la teoría del storytelling y los invito a ver el siguiente ejercicio para que puedan poner en práctica todo esto que hemos aprendido. Les propongo un ejercicio para que puedan poner en práctica todos los conceptos que vimos en este módulo. Me gustaría que salgan a la calle y saquen entre 20 y 30 fotos de lo que quieran. La única premisa es que cuenten una historia. Acuérdense de tener un principio, un desarrollo y un final. Busquen un personaje, busquen cuál es su intención en la historia y exploren cómo sería contar una historia solo con imágenes fijas. Espero que me manden sus proyectos. Siempre va a haber alguien que no le va a gustar el trabajo que haces. No hay que desmotivarse, no hay que deprimirse, porque yo creo que siempre hay un roto para un descosido. Siempre va a haber alguien que le va a gustar tu trabajo. Si vos contaste una historia que es honesta para vos, seguramente alguien se va a emocionar con eso. Y lo más importante del proceso cuando estamos buscando una historia para contar es siempre acordarse cuál es el objetivo del personaje, cuáles son los obstáculos y qué tiene que hacer para poder cumplir lo que está buscando.